Pues quiero también hablaros en esta mañana, bastante relacionado con el tema de la película. Os quiero hablar, como ya habéis visto, si os habéis fijado en el anuncio que Noelia nos manda, de la vida de Jacob. Noelia nos manda cada semana el anuncio para que sepamos el horario del culto y todo. Y si os fijasteis, pues el título de la predicación de hoy es La vida de Jacob. Así es que de esto es de lo que quiero hablaros en esta mañana. Vamos a estar leyendo muchos textos, todos o casi todos, en el libro de Génesis. Así es que os animo a que abráis vuestras Biblias en Génesis y vamos a ir viendo. Si recordáis, no hace mucho os hablé de Abraham, y este mensaje también es un poco como continuación de aquel, ¿no? Son ocasiones en que el Señor habla con una persona y le llama por dos veces con su nombre. En aquel caso era Abraham, Abraham. En el caso de hoy es Jacob, Jacob. Más adelante pues iremos viendo algunos más, ¿no? Como por ejemplo Moisés, Samuel, Marta y otros, ¿no? Así es que iremos viendo algunos y me ha parecido bien que pues empezar o continuar con esta serie sobre algunos personajes. Así es que esta es la idea del mensaje de hoy. Os invito a que busquéis en Génesis capítulo 46 y versículo 1, donde encontramos esa vez en que el Señor llama a Jacob por dos veces con su nombre. Génesis capítulo 46 y versículo 1 dice: salió Israel con todo lo que tenía. Fijaros que al principio a Jacob se le llama Israel aquí en este texto. Y en todo lo que vamos a hablar en esta mañana, o casi todo, tiene mucho que ver con este tema de los nombres. Sabéis que Jacob se llamaba Jacob, pero el Señor le cambió el nombre a Israel. Y fijaros, qué curioso en el texto que vamos a leer ahora, cómo esos dos nombres van apareciendo. Dice: salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Beerseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, y a sus niños y a sus mujeres, en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y a toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Vemos cómo el Señor llama a Jacob por dos veces, ¿no? Jacob, Jacob. Después de toda una vida de, podríamos decir, aventuras y desventuras, Jacob se encuentra aquí en un momento, en una disyuntiva, en un momento en que tiene que tomar una decisión. ¿Va a Egipto o no va a Egipto? Eso lo estamos viendo también en el estudio que estamos haciendo por las tardes del libro de José, aunque es el final de esa parte de la historia. Pero ¿debía ir a Egipto o no debía ir? Esa es la duda que tenía Jacob, y vendremos sobre esto más adelante. Pero antes quiero recordar un poco toda la vida de Jacob. Va a ser un mensaje, no sé si será muy largo, creo que no, pero sí que me gustaría ir viendo toda la vida de Jacob. Como sabéis, los nombres en la Biblia tienen su importancia. No es el nombre como nosotros lo usamos, que sencillamente lo usamos para identificar a alguien, ¿no? Si yo digo Rafael, todos sabéis a quién me refiero. Pero no sabemos, aunque algunos lo podamos saber, no damos importancia al significado
de ese nombre. En cambio, en la Biblia encontramos que sí, que los nombres tienen significado y nos indican mucho más. De esta manera, por ejemplo, encontramos que muchas veces a personajes que encontramos en la Biblia se les cambia el nombre. ¿Esto por qué es? Porque se quería recalcar algo, ¿no? Tenemos a Pedro, todos conocemos a Pedro, ¿verdad? Pero Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Sin embargo, el Señor, cuando Pedro reconoce que Jesús es el Cristo, le dice: a partir de ahora te llamarás Pedro, que es roca, piedra, porque tú has descubierto quién es esa roca, que es Jesús. Tú lo has reconocido, por eso, a partir de ahora, tu nombre será Pedro. O por ejemplo, otro ejemplo muy claro, Pablo. ¿Sabéis que Pablo en realidad tampoco se llamaba Pablo? Se llamaba Saulo, que viene de Saúl. Y sabéis que ¿sabéis cuál era la característica de Saúl? Saúl era una cabeza más alto que cualquier otro del pueblo. Es decir, era grande, era alto. Eso es lo que quiere decir Saúl. Sin embargo, Pablo significa pequeño. ¿Por qué? Porque Pablo reconocía y quería que se le reconociese como pequeño, porque decía: yo perseguí a la iglesia y soy el más pequeño de los seguidores de Jesús. Bueno, pues tenemos otro caso, que es el de hoy. Jacob tiene un significado y luego se le llamó Israel. Y así todo el pueblo, toda la descendencia de Jacob pasó a llamarse Israel. Así es que es importante. Vemos en Génesis 32 cómo se le cambia el nombre y en Génesis 35 se insiste sobre eso mismo. Pero lo veremos un poquito más adelante. Vamos a ver en primer lugar el significado de Jacob, si os parece, ¿no? Y tiene dos significados. O quizás es el mismo, pero podríamos decir que son dos. Uno es el que toma por el calcañar. Esto del calcañar, yo supongo que en su momento era una palabra que todo el mundo reconocía, pero hoy en día quizás no tanto, ¿no? Es el talón, el calcañar, es el talón. Y sabéis, bueno, ahora lo leeremos, pero sabéis que cuando nació Jacob, primero nació su hermano Esaú, porque eran gemelos, y Jacob nació agarrando a Esaú después por el talón. Entonces por eso le llamaron Jacob. Los dos nombres, Jacob además tiene otro significado, no solo el que toma por el calcañar, sino otro significado que es suplantador o engañador. Vaya nombre para Jacob. ¿A quién le gustaría llamarse suplantador o engañador? ¿Os gustaría que os llamasen así? Pues así era el nombre de Jacob. Y los nombres tienen relación. Seguramente en el idioma original se usaba una palabra muy similar para estas dos definiciones: el que toma por el calcañar y el suplantador o engañador. Y al sonar estas dos palabras muy parecidas, pues se usaba con este doble significado. Y fijaros, si decimos calcañar, ¿a quién os recuerda? ¿Os recuerda a alguien? ¿A quién? A la serpiente, ¿verdad? Dice que la serpiente herirá al descendiente de Eva, le herirá en el calcañar, ¿no? Y yo me imagino que cuando aquellos lectores originales en su propio idioma oían esto, diciendo de la serpiente te herirá en el calcañar, quiere decir que el diablo intenta suplantar, que es el otro significado de Jacob. Está intentando engañarnos, está intentando suplantar a Jesús. Quiere su gloria. Bueno, este significado
de Jacob nos habla de su vida, una vida llena de dificultades, una vida llena de engaños, una vida de luchas. Y esto es muy interesante, porque cuando lleguemos al significado de Israel, veremos que el Señor le cambia el nombre a Jacob y dice: ahora te llamarás Israel porque has luchado. Y su vida entera estuvo llena de luchas. Luchas que llevaron incluso a que el Señor le cambiase el nombre. Vamos a recordar en Génesis 25 cómo fue el nacimiento de Jacob y cómo le pusieron el nombre. Fijaros, era Isaac de 40 años, Génesis 25, 20, cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Lloró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Bueno, ya lo hemos visto, ¿no? El significado de Jacob: el que toma por el calcañar, por el talón, o también el que suplanta. Ya incluso en el vientre de Rebeca, no sé, las mujeres que sois madres, de entre los que estamos aquí, si podéis llegar a comprender, ¿no?, lo que sentía Rebeca con los 2 hijos dentro de ella, luchando. Y cuando salieron, siguieron luchando. Eso es lo que nos indica que le cogía del talón. Y también toda su vida. Jacob luchaba para conseguir la promesa de Dios. Jacob luchaba para conseguir lo que se había profetizado de él. Fijaros lo que dice: el mayor servirá al menor. El menor era Jacob. La promesa o la profecía era que Esaú iba a servir a Jacob, o el pueblo que descendía de Esaú iba a servir al pueblo que descendía de Jacob. Pero aquí está el problema, hermanos: cuando queremos conseguir las promesas de Dios a nuestra manera, lo queremos conseguir siguiendo nuestros propios métodos. Y esto es lo que hizo Jacob durante gran parte de su vida. Dice en el versículo 27, siguiendo en el capítulo 25 en que estábamos, dice: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su caza, mas Rebeca amaba a Jacob. Aquí a lo mejor, esto es un paréntesis, encontramos el por qué luego Jacob, como padre, también hizo diferencias entre sus hijos. Fijaros cómo se repite, ¿no?, la historia. Y guisó Jacob un potaje, dice, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Vemos aquí las primeras luchas. Jacob quiere conseguir la promesa de Dios a su manera y engaña a su hermano. Más adelante no lo podemos leer porque sería demasiado largo,
pero más adelante encontramos cómo Jacob y Rebeca se ponen de acuerdo para no solo obtener la primogenitura, sino obtener la bendición que Isaac tenía pensado dar a Esaú. Y por medio de engaños, lo podéis leer, pero si lo leyésemos ahora me alargaría demasiado. Pero al final del capítulo 27 dice Esaú, dice Isaac: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Así pues, encontramos que Jacob intenta conseguir las bendiciones de Dios, intenta conseguir el propósito que Dios tiene para su vida, pero haciéndolo a su manera, haciéndolo como él cree que es la mejor manera. Me recuerda cuando Abraham y Sara no recibían la promesa de un hijo y también actúan a su manera, y las consecuencias que eso tuvo. Pues también para Jacob esto tuvo muchas consecuencias, y muchas de ellas, y diría que malas. Así es que, como consecuencia de todos estos engaños, ¿sabéis lo que sucede? Jacob esperaba recibir la primogenitura y la bendición, obtener la promesa. ¿Y sabéis lo que sucede? Pues todo lo contrario, que Jacob se encuentra teniendo que huir de su hermano y se encuentra solo, completamente solo y sin nada. ¿Sabéis lo único que tenía? Una piedra que usó de almohada. Eso es lo único que tenía. Así es que en esa situación, cuando está completamente solo, sin nada, cuando ha estado intentando conseguir las promesas del Señor y ha fracasado y está completamente sin nada, entonces es que el Señor le habla y renueva la promesa. Acompañadme si queréis, Génesis 28. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Fijaros, lo único que tenía, una piedra en la que recostar su cabeza. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primera. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Fijaros, Jacob quería la bendición de Dios, Jacob quería las promesas, Jacob quería que su hermano le sirviese, y ahora de golpe se encuentra completamente solo, apoyando su cabeza sobre una piedra para dormir, y es entonces que el Señor le renueva la promesa. Y fijaros, ¿cuál era la aspiración de Jacob en este momento? Todo había cambiado completamente. Dice: solo que me des
pan para comer y vestido para vestir. Ya todas sus aspiraciones han cambiado. Ahora solo se conforma con pan para comer y vestido para vestir. Pero el Señor le promete toda la tierra. El Señor le promete la tierra en que está y que se extenderá y que tendrá la descendencia. Es interesante que veamos estos, hermanos, porque obtenemos lo que el Señor nos da porque Él nos lo da, no porque nosotros nos esforcemos mucho. Y es interesante ver cómo Jacob parece que mientras más se esfuerza, más se aleja de lo que quiere conseguir. Pero es entonces cuando ya dice, bueno, ya desisto, ya no aspiro a nada más que no morirme de hambre, ni de frío. Entonces es cuando el Señor le da, le renueva la promesa. Y es interesante este texto porque este texto tiene mucho que ver con un texto del Nuevo Testamento. No sé si os habéis dado cuenta, los que estáis siguiendo el estudio lo pudimos ver hace algunas semanas en el estudio del libro de Juan, los que seguís por WhatsApp este estudio que estamos haciendo estas vacaciones, lo pudimos ver, el texto que va en paralelo con este, está en Juan capítulo 1 y versículo 47. Fijaros lo que dice. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. ¿Recordáis qué significaba Jacob? Suplantador o engañador. Muy bien, ¿eh? Dice, pues fijaros el juego de palabras que está usando aquí el Señor. Dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Y le dijo, fijaros lo que le dice: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis al cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. La misma visión que tuvo Jacob se le dice aquí a Natanael. Pero ahora nos dice quién es esa escalera que vio Jacob. Jacob vio una escalera apoyada en el suelo y que subía hasta el Señor. Y los ángeles subían y bajaban por ella. Y ahora aquí Jesús está diciendo, esa escalera es el Hijo del Hombre. Esa escalera es el propio Jesús. Y luego más adelante nos dirá, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Os dais cuenta, no?, de la relación, de lo que empezó a ver Jacob. Cuando ya no podía hacer nada, cuando ya había perdido todo por intentar conseguir las promesas de Dios a su manera, entonces es que él puede ver, de alguna manera, una visión de Jesús, una visión que le indica cuál es el camino que tiene que seguir. La vida de Jacob sigue y yo os animo a que lo releáis, aunque imagino que muchos conocéis la historia. Pero en los capítulos del 29 al 31 nos encontramos que Jacob, que había engañado a su padre, que había engañado a su hermano, ahora va a ser engañado. Va a ser él quien es el engañado. Va a ser él quien es defraudado. Y Labán le engaña. Primero al entregarle a Lea en vez de Raquel, después con las ovejas y después más adelante. Leerlo. No podemos entretenernos aquí, pero vemos cómo Jacob sufre en sus carnes lo que él había estado haciendo. Más adelante, lo estamos viendo en los estudios por la tarde, vemos cómo Jacob también sufre el engaño de sus propios hijos. Cuando le dicen, mira, tu hijo ha muerto, ¿no?, hablando de José, cómo le tuvieron engañado por más de 20 años. Pero aquí vemos cómo Jacob es engañado por Labán.
Y a pesar de todo eso, él está siendo bendecido por Dios. Y su riqueza va creciendo. Y su familia crece. Y ahora, con un montón de hijos, con un montón de ganado, el que había llegado sin nada absolutamente, ahora regresa a su casa con todas las bendiciones que Dios le ha dado. Pero antes de regresar del todo a su casa, antes de encontrarse de nuevo con Esaú, Jacob necesitaba volverse a encontrar con el Señor. Después de todos estos años, después de este periodo largo en que él estuvo sufriendo engaños, estuvo sufriendo injusticias, ahora es necesario que él de nuevo se encuentre con el Señor, porque ¿cómo nos sentimos cuando en nuestra vida las cosas van así como torcidas, ¿no? Nuestra confianza en el Señor a veces puede decaer, ¿no? Y esto es lo que le pasa un poco a Jacob. Pero tal como sale, lo primero que recibe es que Labán le perseguía con malas intenciones, no sabemos exactamente, pero con malas intenciones de quitarle el ganado, de quitarle incluso a lo mejor a sus mujeres. Pues a pesar de eso el Señor interviene y ahí Jacob empieza a ver que el Señor le está cuidando otra vez. Y van regresando a ver a Esaú. Pero entonces Jacob, que ahora vuelve a tener muchas cosas, vuelve a tener miedo, siente miedo de perder todo eso. Así es que necesita encontrarse de nuevo con el Señor. Y es curioso porque cuando Jacob se encuentra de nuevo con el Señor, lo vuelve a hacer en completa soledad. Génesis capítulo 32 y versículo 22 dice: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, se queda solo de nuevo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo. Y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y respondió Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol, y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Fijaros, cuando estudiaba este texto, os tengo que reconocer que me ha costado, no acababa de entender, porque ¿quién gana? ¿Jacob o el varón? ¿Quién gana? ¿Quién gana la pelea? ¿No? Es raro, ¿no? Porque el hombre le dice: has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Aparentemente está reconociendo que Jacob ha vencido, pero la evidencia es el contrario. Cuando ese hombre solamente le toca, ya se le descoyunta y él se tiene que agarrar. Y a partir de ese momento, Jacob anduvo con bastón, y ese fue un recuerdo que le quedó de aquella batalla, ¿no? También esto nos recuerda, ¿no?, algo, que es que el Señor puede actuar en nuestra debilidad. El Señor actúa en nuestra debilidad. Tenemos también el ejemplo de Pablo, ¿no? Sabemos que tenía alguna clase de enfermedad, no sabemos exactamente, hay diferentes opiniones. Él le llama un aguijón en su carne, ¿no? Y dice que Pablo dice que este aguijón le servía para recordarle que debía depender de Dios, que solo podía depender de Dios. Y yo me imagino que Jacob también, esa cojera que a partir de ese momento tuvo hasta que murió,
le sirvió para recordar que debía depender del Señor. Al final de su vida se nos habla de una manera muy sutil de esta cojera. Se dice que Jacob se apoyó sobre su bastón y alabó al Señor, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué el bastón? Porque andaba cojo. Así es que sabemos que el Señor actúa mejor cuando somos débiles. Él me dijo, dice Pablo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, dice Pablo, gustosamente haré alarde más bien de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Así es, hermanos, cuando somos conscientes de nuestras flaquezas, de nuestras debilidades, de nuestros fracasos, es entonces que el Señor puede actuar. Bueno, estamos llegando al final de la vida de Jacob, ¿no? Después de toda esta historia que os he contado, sucede la historia de José, que estamos estudiando por las tardes y que hoy veremos la segunda parte de la película, ¿no? Pero al final, Jacob se encuentra en una disyuntiva, como os decía al principio. ¿Debía de bajar a Egipto o no debía de bajar a Egipto? Su vida había estado llena de tantos engaños que cuando tiene que decidir ya no sabe si va a ser engañado de nuevo o no. Ya le cuesta discernir qué es lo que Dios le está indicando, qué es lo que tiene que hacer. ¿Sabéis? En una ocasión, y esto es importante porque nos habla también, ¿no? Isaac había querido bajar a Egipto en una época de hambre. ¿Y sabéis lo que le dijo Dios? Le dijo, no bajes a Egipto. Así es que cuando a Jacob se le dice, tienes que ir a Egipto porque hay hambre, recuerda la historia de su padre y recuerda que se le había dicho que no. Lo podéis leer, ¿eh? Génesis 26 dice, muy rápido, allí el Señor se le apareció a Isaac y le dijo, no vayas a Egipto, quédate en la región de la que te he hablado. Vive en este lugar por un tiempo, yo estaré contigo y te bendeciré. Así es que a Isaac se le había dicho que no debía de descender a Egipto. Sabéis que Abraham sí había bajado a Egipto y había tenido ahí algunos problemas, ¿no? Con Faraón a causa de la mentira también, ¿no? Así es que Jacob se encuentra en este momento diciendo, todas las evidencias parecen que tenga que ir a Egipto, pero el Señor ha dicho que no vayamos a Egipto. Y mi abuelo Abraham tuvo percances graves en Egipto. ¿Qué tengo que hacer? Entonces se dirige al lugar donde se había encontrado con el Señor, al lugar donde el Señor le había prometido la tierra que iba a tener, Beerseba. Allí es el lugar donde a Isaac y a Abraham se les había dicho, aquí estaréis. Y allí se dirige Jacob, dispuesto a escuchar al Señor, dispuesto a ver si realmente tiene que descender a Egipto o no. Y es ahí donde, si queréis lo volvemos a leer, donde el Señor le habla a Jacob. Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver. Sabéis que a Abraham también se le había advertido de esto. No se le dijo que sería en Egipto, pero sí se le dijo, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Es el tiempo que estuvo el pueblo, desde Jacob hasta que salieron con Moisés. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Bueno, llegamos al final de la historia. ¿Qué aplicaciones tiene esto para nuestra vida, hermanos? Toda esta historia, nos encanta escuchar estas historias, ¿verdad? Estas historias de que les han pasado a otros. Pero, ¿qué aplicaciones tiene? Como mínimo 3, hermanos, he encontrado yo. Las promesas de Dios se cumplen. Son ciertas, pero a su manera.
Cuando nosotros queremos conseguir las promesas de Dios a nuestra manera, lo único que conseguimos es enredarnos. Y así le pasó a Jacob. La segunda aplicación que encuentro, hermanos, es que el Señor puede usar y usa cualquier cosa que sucede en nuestra vida para enseñarnos a seguirle a Él. Cualquier cosa que sucede en nuestra vida, Él la usa para enseñarnos a seguirle. Y la tercera es que a veces nos sentimos como Jacob, ¿no? No sabemos qué debemos de hacer. Dios nos ha prometido tantas cosas, pero a veces nos miramos y decimos, si solo tengo una piedra en la que apoyar mi cabeza para dormir, si no tengo nada, ¿qué es de mi vida? O como iglesia podemos pensar eso, a veces también, ¿no? Pero sabemos que cuando entregamos todo en las manos del Señor, entonces es Él el que nos bendice, es Él el que nos ayuda, es Él el que nos guía, hermanos. Y es Él el que nos puede dar esa paz. Si vamos a la promesa, como Jacob fue a Berseba, si buscamos la promesa y allí esperamos en el Señor, buscamos al Señor, esa relación de intimidad con el Señor, a solas, sin nada, nada que nos estorbe, solamente buscando esa comunión con el Señor. Y ahí es donde Él renueva las promesas, nos da fuerzas y nos da de su paz. Pues quiera el Señor que la experiencia de Jacob nos pueda servir a todos para aplicarla en nuestras vidas.